Desde 1948 hasta hoy en día, 80 años, se viene dando una disputa territorial entre el Estado de Israel y el pueblo palestino. Esa disputa territorial que comenzó cuando se crea, cuando las grandes potencias europeas crean el Estado de Israel, hasta hoy en día, que ya esa disputa devino en genocidio por parte del Estado de Israel hacia el pueblo palestino. Eh, en ese contexto es donde aparece una figura que me encontré hace poco, que no conocía y celebro haber conocido, que se llama Nashi al-Ali. Esta persona que le tocó vivir en Palestina, fue desplazado de Palestina, se tuvo que ir a un campo de refugiados al Líbano, ahí en la frontera, y tuvo que vivir en las condiciones que se viven en un campo de refugiados, o sea, violencias de todo tipo, hambrunas, las mayores carencias y, y los mayores desastres que pueden ser parte de la vida humana, todos ahí en un campo de refugiados, que es donde muchos palestinos se tuvieron que ir a refugiar, a vivir, eh, tras las sucesivas invasiones del Estado de Israel sobre el terreno palestino. Y en el momento que Nashi al-Ali está refugiado en uno de esos campos, es que crea a un personaje a través de su dibujo, un dibujante, Nashi al-Ali, crea un personaje llamado Handala. Y es Handala quien es parte de este libro, que lo que hace este libro, en realidad esta editorial, es compilar varias viñetas de Handala. Nashi al-Ali empieza a dibujar a Handala y empieza a publicar sus historias eh, en los diarios y en las revistas de ese momento, y en este libro se compilan algunas de ellas. ¿Quién es Handala? Bueno, Handala es un niño de 10 años, dicho por el mismo Nashi al-Ali. Dijo, yo me tuve que ir de Palestina a los 10 años, y entonces al personaje que yo creé también lo doté de esa edad, 10 años, y va a tener 10 años hasta que finalmente pueda retornar a Palestina. Así que Handala es un niño de 10 años que observa con mucha inquietud, con mucha eh, incredulidad y con mucha eh, decepción todo lo que le toca vivir a los palestinos que están siendo atacados por Israel, por el Estado de Israel. En ese entonces, estamos hablando de los años 70, los años 80, eh, hasta que finalmente Nashi al-Ali, el creador de Handala, es asesinado aparentemente por el Mossad, por el Servicio de Inteligencia de Israel, en el año 87. Que esto va a ser un dato muy importante, muy revelador, relevante, en base a en lo que va a venir en unos minutos. Pero finalmente Handala entonces es un niño de 10 años que pasa su existencia viendo las atrocidades que les toca vivir a los palestinos, a sus familiares, a sus seres cercanos, a sus amigos de la escuela, a los viejos que están comiendo en la calle, o a las madres que le caen misiles del cielo. Entonces Nashi al-Ali representa a Handala observando todo, con angustia ese desenlace. Pero esa angustia con el tiempo a Handala se le va a transformar eh, en un poco de ira, en resistencia, en, en bronca. Entonces va a abandonar esa actitud de espectador, esa actitud expectante ante los desastres generados por la guerra israelí-palestina, y va a empezar a invitar a través de su vida caricaturesca, va a empezar a invitar a los palestinos reales a la resistencia. En sus viñetas, en sus cómics, van a empezar a aparecer piedras, van a empezar a aparecer fusiles, van a empezar a aparecer armas que van a generar la resistencia. Y hablaba de una fecha muy importante, 1987, que es
cuando es asesinado Nashi al-Ali, el creador de Jandala, este niño andrajoso, este niño descalzo, este niño sufriente pero resistente. Es asesinado Nashi al-Ali cuando se había tenido que ir a exiliar a Londres, es asesinado por un sicario, aparentemente del Mossad, aunque todavía no está resuelto ese caso ya de larga data. Es asesinado y justamente en ese mismo año, meses después, 1987, se va a dar la primera intifada. ¿Qué es la primera intifada? Es cuando el pueblo palestino decide enfrentarse a el poderío militar israelí. Enfrentarse con los recursos que tiene a mano, que son básicamente el boicot y las piedras. Las piedras que encontraba ahí en el camino eran lo que arrojaban los palestinos a los tanques y helicópteros israelíes. Que era justamente lo que Jandala, ese pequeño personaje, ese pequeño gran personaje de unos 10 años, estaba invitando a hacer al pueblo palestino. Y es así como podemos a veces con hechos concretos confirmar que el arte es revolucionario, el arte invita a la rebeldía y el arte puede transformar vidas. No siempre ganan los más débiles, generalmente no sucede eso, pero la resistencia es un gran acto y es lo que viene haciendo el pueblo palestino durante muchísimos años y es lo que invitó a hacer Nashi al-Ali a través de sus viñetas y de su personaje creado llamado Jandala a los palestinos. Les voy a leer un pequeño fragmento. Esta edición viene con artículos que no son escritos por Nashi, sino que son sobre Nashi o sobre el personaje que él creó. Lo importante en realidad son las viñetas que diseñó Nashi, la mayoría carentes de diálogos, aunque aparecen alguna vez alguna frase o algún diálogo, pero en general son dibujos y esos dibujos expresan toda la impotencia, toda la bronca y todas las injusticias que le tocó atravesar al pueblo palestino y que hoy en día, quizá más que nunca, está atravesando. Les leo un pequeño fragmento. Ahí estaba Jandala entonces, era 1987 y su mensaje, por fin, había llegado. De las calles brotaron niños como él, hambrientos, descalzos, armados de un coraje a prueba de injusticias. Llevaban piedras en las manos. Enfrente se alineaban los tanques del carnicero israelí. Detrás, en las sombras, se ocultaban los burócratas y los traidores. Salieron a las calles y eran miles. Pibes armados con gomeras, multiplicados en cada esquina, y sus voces recitaban la canción tantas veces escuchada. Palestina, gritaba ese ejército infantil que brindó la lección más conmovedora de la historia árabe moderna. De algún muro, de cualquier muro, emergió la figura de un pibe descalzo, con la ropa remendada y el pelo erizado. Nadie notó que ahora saltaba a la calle, que avanzaba con una piedra en la mano, que tomaba carrera, pero todos lo sabían. Bueno, esa es la invitación que hizo Nashi al-Ali, el autor, a través de sus dibujos y de su personaje Jandala, al pueblo palestino que viene resistiendo durante tantísimos años. Bueno, los invito entonces a buscar las viñetas de Jandala. Tiene una mirada muy crítica y muy de mucha búsqueda de justicia a través del dibujo. Así que les dejo algunas ahora para que vean y nos vemos en la escuelita.